¿Te has preguntado alguna vez si lo que guardas en tu nevera realmente está protegiendo tu salud o, por el contrario, puede estar dañándola silenciosamente? Imagina la escena. María, una madre de familia, pensaba que estaba cuidando a su hijo de 8 años, manteniendo todo bien refrigerado. Sin embargo, después de varias semanas, el pequeño empezó a mostrar síntomas inexplicables: náuseas, vómitos, dolor abdominal intenso y hasta una extraña coloración en la piel. Tras múltiples exámenes médicos, descubrieron que la causa no era un virus ni una bacteria misteriosa, sino un alimento común que llevaba guardado en la nevera demasiado tiempo, algo tan cotidiano que cualquiera de nosotros podría tener ahora mismo en casa. La Organización Mundial de la Salud advierte que más de 600 millones de personas en el mundo sufren cada año intoxicaciones alimentarias, y lo más sorprendente es que muchas ocurren en los propios hogares. Sí, en tu propia cocina. Esto demuestra que no basta con comprar alimentos saludables, hay que saber conservarlos correctamente. Yo soy Isabel Navarro, investigadora en seguridad alimentaria y nutrición, y durante años he trabajado con laboratorios y toxicólogos que me han mostrado casos realmente alarmantes. Por eso, hoy quiero revelarte cuáles son esos alimentos que nunca deberías guardar en la nevera y, lo más importante, cómo puedes proteger a tu familia desde ya. Antes de continuar, te dejo una pregunta que te hará reflexionar. ¿Sabías que hay un alimento presente en el 95% de las neveras del mundo que, almacenado incorrectamente, puede generar una toxina hasta 3 veces más peligrosa que muchos pesticidas? En unos minutos te lo voy a revelar, pero antes necesitamos entender por qué ocurre esto. Comencemos con un clásico de casi todas las cocinas: las papas. Quizás pienses, pero yo siempre guardo las papas en la nevera y nunca me ha pasado nada. Ese mismo pensamiento tenía mucha gente hasta que comenzaron a investigarse los efectos. Cuando las papas están expuestas a temperaturas por debajo de 7 degrees, como las de un refrigerador común, ocurre un proceso químico silencioso. Los almidones se convierten en azúcares. Y cuando esos azúcares reaccionan con aminoácidos naturales de la papa, se forma un compuesto llamado acrilamida. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasifica a la acrilamida como probablemente cancerígena para los humanos. Pero eso no es todo. En esas mismas condiciones también aumenta la producción de solanina, un glicoalcaloide que la papa desarrolla como mecanismo de defensa. El problema es que cuando alcanza altas concentraciones, se vuelve tóxico para nosotros. ¿Has visto alguna vez que tus papas adquieren un tono verdoso? Ese es el aviso visual de que la solanina está en niveles peligrosos. Los síntomas de intoxicación incluyen náuseas, diarrea, calambres estomacales, mareos e incluso, en casos graves, alucinaciones y parálisis. No es teoría. En 1979, en el Reino Unido, 78 estudiantes se intoxicaron después de comer papas almacenadas en frío. 17 terminaron hospitalizados. Por eso la recomendación es clara: nunca guardes papas enteras en la nevera. Lo correcto es conservarlas en un lugar fresco, oscuro y seco, entre 10 y 15 degrees. Pasemos ahora a los tomates, otro alimento que parece inocente, pero que pierde gran parte de su poder cuando se refrigera. El tomate es rico en licopeno, un antioxidante muy potente que protege contra cáncer de próstata, pulmón y enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, un estudio del Journal of Agricultural and Food Chemistry mostró que los tomates almacenados por debajo de 12 degrees pierden hasta un 70% de su licopeno en una sola semana. Y no solo eso, el frío daña sus membranas celulares, liberando enzimas que degradan también vitamina C y carotenoides. Lo que obtienes después de unos días en la nevera es un tomate harinoso, sin sabor y con menos nutrientes. Investigadores de la Universidad de Florida comprobaron que los tomates madurados a temperatura ambiente no solo saben mejor, sino que tienen hasta 3 veces más compuestos bioactivos. La regla es simple: consérvalos a temperatura ambiente, alejados del sol directo, y solo refrigéralos si están muy maduros y los vas a consumir en un par de días. Ahora hablemos de las cebollas. Guardarlas enteras en el refrigerador es un error común,
pero peligroso. La nevera es un ambiente húmedo que favorece la germinación prematura y, peor aún, el crecimiento de hongos como Aspergillus niger, productor de aflatoxinas, una de las sustancias más cancerígenas de la naturaleza. En India, en 2017, una familia completa presentó síntomas de intoxicación tras consumir cebollas con manchas negras almacenadas en frío. Además, el frío degrada los compuestos sulfurados responsables de las propiedades antiinflamatorias y cardiovasculares de la cebolla. Hay, sin embargo, una excepción. Si ya cortaste una cebolla, debes refrigerarla, pero bien envuelta y consumirla en máximo 2 días, porque a temperatura ambiente se contamina con bacterias fácilmente. Para las cebollas enteras, lo mejor es guardarlas en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de las papas, ya que ambas se estropean más rápido si están juntas. Y llegamos al ajo, ese superalimento que tantas personas consideran indispensable. El ajo debe su poder a la alicina, un compuesto con propiedades antibacterianas, antivirales y de apoyo inmunológico. El problema es que la alicina es extremadamente sensible al frío y a la humedad. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition mostró que el ajo refrigerado pierde hasta el 90% de su alicina en 2 semanas. Además, en la nevera suele brotar prematuramente, produciendo compuestos que pueden causar molestias digestivas y un sabor amargo. La investigadora doctora Patricia Davidson de la Universidad de Tennessee comprobó que el frío también destruye otros compuestos beneficiosos como el ajoeno, con efectos anticancerígenos en laboratorio. El ajo debe almacenarse igual que la cebolla, en un lugar fresco, seco y ventilado, preferiblemente en una bolsa de malla que permita el paso del aire. Si separas los dientes, puedes conservarlos en aceite de oliva en la nevera por pocos días, pero con la precaución de consumirlos rápido para evitar el riesgo de botulismo. Hasta aquí hemos revisado 4 de los 8 alimentos que nunca deberías guardar en tu refrigerador. Y créeme, lo que viene después puede sorprenderte aún más, porque vamos a hablar de casos donde un simple error de conservación llevó a familias enteras al hospital. Quizás pienses que todo esto suena exagerado, pero lo que voy a contarte ahora demuestra hasta qué punto un simple error de conservación puede poner en riesgo la vida de una familia entera. En 2018, en un pequeño pueblo de Irlanda, una cena familiar terminó en tragedia. Horas después de compartir lo que parecía una comida normal, todos comenzaron a sentirse mal. Primero llegaron las náuseas y los vómitos, luego la diarrea y calambres intensos. Pero lo más alarmante fue que algunos miembros empezaron a mostrar confusión mental y problemas para hablar. Los médicos, al inicio, pensaron en una intoxicación alimentaria común. Sin embargo, los síntomas neurológicos no coincidían. Tras varios días de investigación descubrieron que la causa había sido un alimento cotidiano, guardado más de 3 semanas en la nevera, que había acumulado compuestos tóxicos capaces de afectar directamente al sistema nervioso. El caso más grave fue un niño de apenas 6 años que pasó 4 días en cuidados intensivos. Y aunque esta historia pueda parecer extrema, lo cierto es que los registros médicos europeos documentan decenas de casos similares cada año, aunque la mayoría nunca llega a contarse en las estadísticas oficiales. ¿Por qué no escuchamos más sobre esto? La respuesta es incómoda. La industria alimentaria maneja lo que llaman niveles aceptables de pérdida. En palabras simples, saben que un porcentaje de consumidores se enfermará, pero mientras no genere una crisis de salud pública que afecte las ventas, consideran el riesgo asumible. Incluso algunos ejecutivos han confesado en privado que si los consumidores aprendieran a conservar bien sus alimentos, comprarían con menos frecuencia. Por eso, en lugar de educarnos, prefieren mantener la idea de que frío siempre significa seguro, aunque no sea así. Esta ignorancia conveniente beneficia a supermercados y empresas, pero no a tu salud. Con esa idea en mente, avancemos hacia el 5º alimento de la lista, los plátanos, también llamados bananas. Son la fruta favorita de muchos deportistas porque aportan energía rápida y nutrientes esenciales. Pero aquí viene la sorpresa. La nevera es el peor lugar para guardarlos. Cuando metes un plátano en el frío, detienes su proceso natural de maduración. Esto afecta su textura, su sabor y, lo más grave, su perfil nutricional.
Los plátanos verdes contienen almidón resistente, muy beneficioso para tu intestino. Cuando maduran, ese almidón se convierte en azúcares naturales fáciles de digerir, además de que aumentan los antioxidantes. Sin embargo, si interrumpes este proceso con la refrigeración, te quedas a medio camino, ni los beneficios del verde ni los del maduro. Un estudio de la Universidad de Queensland reveló que los plátanos refrigerados pueden perder hasta el 60% de enzimas como la amilasa, crucial para digerir el almidón. Y aunque por dentro parezcan normales, el daño ya comenzó. La cáscara ennegrece, las pectinas se rompen de forma irregular y la fruta desarrolla una textura harinosa poco agradable. La nutricionista deportiva Sarah Johnson, que trabaja con atletas olímpicos, lo explicó con claridad. Un plátano refrigerado puede tener las mismas calorías, pero la biodisponibilidad de sus nutrientes no es la misma. Es como comer una versión diluida. Por eso, los atletas nunca refrigeran sus plátanos. Lo ideal es conservarlos a temperatura ambiente, lejos de frutas que producen etileno, como las manzanas. Si quieres que maduren más rápido, ponlos en una bolsa de papel. Si prefieres retrasar la maduración, sepáralos del racimo. Ahora hablemos de los aguacates, una fruta considerada oro verde por sus grasas saludables y su increíble aporte nutricional. Contienen ácido oleico, vitaminas K y E, folato y antioxidantes que protegen tu corazón y tu cerebro. Pero aquí viene el error que millones de personas cometen: meter aguacates verdes a la nevera. El aguacate necesita una temperatura entre 18 y 24 degrees para que sus enzimas trabajen y permitan que madure correctamente. Si lo refrigeras antes de tiempo, esas enzimas se inactivan y el fruto nunca desarrolla su textura cremosa ni su sabor característico. Un estudio de la Universidad de California mostró que los aguacates madurados a temperatura ambiente contienen hasta 40% más ácido oleico que los que se refrigeraron en verde. Y el problema no es solo que pierdas nutrientes, el frío también puede dañar las células internas del aguacate, provocando manchas negras que reducen su poder antioxidante. Incluso aumenta el riesgo de contaminación por bacterias como Listeria monocytogenes, especialmente peligrosa en embarazadas. Lo correcto es dejar que maduren fuera de la nevera hasta que cedan suavemente a la presión de tus dedos. Solo entonces puedes refrigerarlos unos días más si no los vas a consumir de inmediato. Si necesitas acelerar la maduración, un truco simple es colocarlos en una bolsa de papel junto a una manzana o un plátano. El etileno que liberan estas frutas hará el trabajo. Hasta aquí hemos descubierto que ni los plátanos ni los aguacates toleran el frío antes de tiempo y que su conservación correcta puede marcar la diferencia entre aprovechar todos sus beneficios o perderlos casi por completo. Pero aún faltan otros alimentos igual de comunes que guardamos mal sin darnos cuenta. Y lo que viene a continuación te sorprenderá porque incluye uno de los productos más antiguos de la humanidad, usado incluso por los faraones, y otro que está presente en casi todas las mesas del mundo. Seguramente has escuchado que la miel es un alimento eterno, capaz de durar miles de años sin echarse a perder. Y es cierto, arqueólogos han encontrado miel en tumbas egipcias de más de 3000 años que aún era comestible. Sin embargo, existe una forma de arruinarla, y muchas personas lo hacen sin saberlo: guardarla en la nevera. Cuando la miel se expone al frío, se cristaliza con mucha más rapidez y de manera irregular. A simple vista puede parecer solo un cambio estético, pero en realidad es un proceso que altera su estructura y reduce parte de sus beneficios. La miel contiene más de 180 compuestos, entre ellos enzimas como la glucosa oxidasa, responsable de generar peróxido de hidrógeno, que le otorga propiedades antibacterianas naturales. Cuando se refrigera, la actividad de estas enzimas disminuye notablemente. Un estudio publicado en el Journal of Food Science encontró que la miel refrigerada pierde hasta un 30% de su actividad enzimática en comparación con la almacenada a temperatura ambiente. Además, muchas personas cometen un error adicional: calentar la miel cristalizada en el microondas para devolverle su estado líquido. Lo que consiguen en realidad es destruir completamente sus enzimas y generar compuestos como el hidroximetilfurfural, HMF,
que en altas concentraciones puede ser dañino. La regla para la miel es simple. Consérvala a temperatura ambiente, en un frasco hermético y lejos de la luz directa. Si cristaliza de manera natural, lo correcto es calentarla suavemente en baño María, nunca en microondas. De esa forma mantendrá intactas sus propiedades curativas, las mismas que se han aprovechado durante milenios. Pasemos ahora al pan, uno de los alimentos más universales y presentes en casi todos los hogares. Guardarlo en la nevera parece lógico para conservarlo fresco, pero es justo lo contrario. Lo que ocurre se llama retrogradación del almidón. A temperaturas de refrigeración, las moléculas de almidón se reorganizan y expulsan agua, provocando que el pan se endurezca hasta 6 veces más rápido que a temperatura ambiente. Un estudio del Instituto de Tecnología de Alimentos comprobó que el pan refrigerado se vuelve rancio en apenas 2 o 3 días, mientras que a temperatura ambiente puede durar fresco casi una semana. El problema no es solo la textura. Cuando el almidón retrógrada, el pan también se vuelve menos digerible, lo que significa que tu cuerpo tiene que hacer un esfuerzo mayor para procesarlo. Y no olvidemos otro riesgo. La humedad de la nevera puede favorecer el crecimiento de mohos resistentes al frío, como el Rhizopus stolonifer, potencialmente peligroso para personas con defensas bajas. La mejor estrategia es guardarlo en una bolsa de papel o recipiente hermético a temperatura ambiente. Si no vas a consumirlo pronto, lo más recomendable es congelarlo. El congelador detiene la retrogradación, mientras que la nevera la acelera. Y si ya tienes pan duro, un truco sencillo es rociarlo con un poco de agua y calentarlo unos minutos en el horno. La humedad devolverá parte de su textura original. Hasta aquí hemos visto 8 alimentos que parecen inofensivos, pero que se estropean o incluso se vuelven dañinos en la nevera. Papas, tomates, cebollas, ajo, plátanos, aguacates, miel y pan. Y lo más inquietante es que este tipo de información rara vez aparece en etiquetas o campañas oficiales. ¿Por qué? Porque existe una estrategia deliberada de la industria alimentaria. En 2019 se filtró un documento interno de una de las principales cadenas de supermercados donde se reconocía que educar al consumidor sobre la conservación correcta de los alimentos reduciría las ventas, ya que los productos durarían más tiempo en casa. Es lo que los expertos llaman ignorancia conveniente. Se ha invertido millones de dólares en hacernos creer que frío es igual a seguro y que refrigeración es sinónimo de frescura, pero la realidad es mucho más compleja. El frío puede alargar la vida útil de algunos productos, sí, pero en otros la arruina por completo y, lo que es peor, genera toxinas peligrosas. Esta desinformación no es casualidad. Mantenerte con dudas garantiza que compres más seguido y que deseches más alimentos de los necesarios. Y lo más indignante es que muchos de estos riesgos se pueden prevenir con información tan sencilla que bastaría 5 minutos para aprenderla. Sin embargo, ese conocimiento no llega a todos, porque no conviene que lo tengas. Y aquí volvemos a la pregunta inicial que te planteé. ¿Cuál es el alimento más común presente en el 95% de las neveras del mundo que puede volverse letal si se almacena mal? La respuesta no es nueva, pero probablemente te sorprenda la magnitud del riesgo, porque hablamos de un producto que consumes con frecuencia y que, en el peor de los casos, podría causarte una intoxicación mortal. Ha llegado el momento de responder la pregunta que te hice al inicio. El alimento más peligroso de todos, ese que está presente en casi todas las neveras y que puede volverse letal si lo conservas de manera incorrecta, son las papas. Sí, las mismas papas que probablemente tienes ahora mismo en tu cocina. Ya te conté antes que, al refrigerarlas, los almidones se transforman en azúcares y generan acrilamida, pero eso es solo una parte de la historia. El verdadero peligro está en los glicoalcaloides, principalmente la solanina y la chaconina. Estos compuestos son la defensa natural de la papa contra plagas, pero en concentraciones altas se convierten en veneno para el ser humano. La dosis potencialmente letal de solanina se estima entre 3 y 6 miligramos por kilo de peso corporal.
Eso significa que para una persona de 70 kilos bastan 200 a 400 miligramos. Una papa verde y refrigerada durante semanas puede alcanzar 1 miligramos por gramo o incluso más. Si consumes 200 gramos en esas condiciones, alcanzas un nivel capaz de poner en riesgo tu vida. Esto no es teoría. En 1979, en Londres, 78 estudiantes sufrieron una intoxicación grave por comer papas mal almacenadas. Algunos presentaron vómitos, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, confusión mental y hasta dificultades para respirar. Y aunque la mayoría se recuperó, el evento quedó registrado como una de las intoxicaciones masivas más estudiadas en Europa. La ciencia moderna respalda estas preocupaciones. Un estudio de la Universidad de Harvard en 2016, que siguió a más de 100.000 personas durante 20 años, encontró una correlación significativa entre el consumo de papas con altos niveles de acrilamida y un aumento en ciertos tipos de cáncer. La Universidad de Estocolmo demostró que papas refrigeradas durante más de 2 semanas pueden tener hasta 10 veces más acrilamida que las almacenadas correctamente. Y una investigación publicada en el American Journal of Clinical Nutrition reveló que quienes consumían regularmente papas fritas hechas con tubérculos refrigerados tenían un 23% más de probabilidades de desarrollar cáncer colorectal y de riñón. El mecanismo es complejo pero claro. Al cocinar las papas, especialmente si las fríes o las horneas, la acrilamida se transforma en glicidamida, un compuesto que puede unirse al ADN y provocar mutaciones celulares. Con el tiempo, esas mutaciones acumuladas aumentan el riesgo de tumores, como lo explicó la investigadora doctora Elena Rock en una entrevista. No decimos que las papas causen cáncer, pero sí que el almacenamiento y la preparación incorrecta pueden crear condiciones que incrementan el riesgo de manera significativa. Y ahora lo más importante, ¿qué puedes hacer tú desde hoy mismo? Aquí tienes tu plan de acción. Primero, revisa todas las papas de tu nevera. Si tienen brotes o color verde, deséchalas por completo. No basta con pelarlas o cortar la parte dañada. La toxina está distribuida en todo el tubérculo. Segundo, saca los otros alimentos que hemos mencionado: tomates, cebollas enteras, ajo, plátanos verdes, aguacates duros, miel y pan. Almacénalos de manera correcta para recuperar su frescura y sus nutrientes. Tercero, presta atención a las señales de alerta: papas con brotes, tomates harinosos, cebollas con manchas negras, ajo brotado, plátanos ennegrecidos en la cáscara pero duros por dentro, aguacates que no maduran, miel cristalizada de forma irregular o pan que se endurece demasiado rápido. Cuarto, cuida el ambiente de conservación. La mayoría de estos alimentos duran más y se mantienen saludables entre 15 y 20 de green resting, en lugares secos, frescos y con buena ventilación. Usa canastas, bolsas de papel y evita la exposición directa a la luz solar. Ahora piensa en algo. Lo que acabas de aprender no es un simple consejo de abuela ni una teoría conspirativa. Son hechos respaldados por investigaciones médicas y científicas. Y sin embargo, no verás esta información en las etiquetas de los productos ni en los anuncios de supermercados, porque no es rentable que lo sepas. Pero hoy tú ya tienes la ventaja, el conocimiento que puede marcar la diferencia entre enfermarte sin saber por qué o proteger a tu familia de manera consciente. Has recorrido conmigo un camino que literalmente puede salvar tu vida. Ahora sabes cuáles son los 8 alimentos que nunca deben ir a la nevera y, más importante aún, cómo almacenarlos correctamente. Y aquí viene mi invitación. No dejes que esta información se quede solo contigo. Compártela con tu familia, con tus amigos, con las personas que más quieres. Puede ser el detalle que evite que alguien cercano sufra una intoxicación o pierda la oportunidad de aprovechar al máximo los nutrientes de sus alimentos. Y si este mensaje te resultó útil, te pido 3 cosas muy sencillas. Primero, aplica lo aprendido hoy mismo. Revisa tu nevera y haz los cambios necesarios. Segundo, comparte este video con al menos una persona que lo necesite. Y tercero, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué alimentos encontraste en tu refrigerador.
Tu participación me ayuda a entender qué tan extendido está este problema y me motiva a seguir creando contenido que protege tu salud. Recuerda, cuidar lo que comes no empieza en la mesa, sino en cómo conservas tus alimentos cada día. Y ahora tienes el poder de hacerlo bien.